Hola, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Ortiz, soy gerente de ventas para Victron en Brasil y otros países en Latinoamérica. Muchas gracias por estar en este segundo webinar referente a instalaciones, cómo hacer instalaciones donde haya almacenamiento de energía. Junto conmigo tenemos primeramente a Heraldo Jara, que nos Hola, dará hola, el bienvenidos a webinar hoy. todos. También tenemos a David López, que es el gerente de ventas para Latinoamérica y el Caribe. Hola, bienvenidos. Perfecto, bueno, comenzaremos. At a temperature range of between. ¿Usted sabía que la tendencia en el mercado fotovoltaico es a tenerse un sistema con baterías? En Alemania, más del 60% de las instalaciones nuevas tienen un sistema con baterías. A nivel mundial no será diferente. Victron Energy tiene más de 45 años en el mercado fabricando los mejores equipamientos para almacenamiento de energía. Nos siga en las redes sociales para aprender a proyectar e instalar sistemas con baterías. ¿Usted sabía? Bueno, nuevamente para los que llegaron un poco más tarde, buenos días a todos. Bienvenidos es el cuarto webinar que damos referente a cómo hacer dimensionamiento de sistemas, instalación. Hablamos también sobre baterías y tendremos un otro webinar de aquí 2 semanas para terminar el ciclo sobre configuración de los sistemas Victron y también sobre cómo se configuran sistemas de mayor tamaño como bifásicos, trifásicos o inversores en paralelo. Rápidamente, como siempre comenzamos aquí, hablaremos rápidamente sobre Victron Energy. Hay algunas personas que tal vez sean nuevos y no nos conozcan totalmente. Como siempre, recordando que ofrecemos soluciones para el mercado náutico, off-grid, automotivo, industrial, autoconsumo y telecomunicación. La flexibilidad de nuestros productos es muy grande, se pueden hacer diferentes configuraciones, diferentes sistemas, conforme a la necesidad de cada cliente, siempre visando entregar una mejor tecnología y tener una mayor eficiencia en el sistema. ¿Cuáles son nuestros productos? Claro, tenemos una línea, la mayor línea de productos para almacenamiento de energía en el mercado, inversores, controladores de carga, inversores cargadores, sistemas de monitoreo, baterías, cargadores de baterías, protectores de baterías, accesorios de protección y muchas cosas más. Voy a mostrarles aquí rápidamente nuestra página de Victron Energy, dar algunos tips para ustedes. Primeramente, si quieren conocer más sobre nuestros productos, los invito a que entren al área de productos. A mí me aparece en inglés, a ustedes les va a aparecer en español, dependiendo de la configuración. Caso no sea automáticamente, normalmente automático, pueden cambiarlo aquí a español o al idioma que desean. Aquí están todos los productos catalogados por el tipo de producto que es. Productos como los inversores cargadores, inversores, controladores de carga, paneles y sistemas de supervisión. Son los productos, vamos a decir, más comunes de Victron, pero también tenemos otros productos que les serán muy útiles para todo tipo de instalación con baterías. También un link muy interesante es aquí en descargas. En descargas tenemos los softwares que pueden ser bajados, como el Victron Connect, como el vConfig. Y tenemos algo muy interesante, que inclusive vamos a pasar algo para ustedes también, los esquemas del sistema. Ahora que, claro, aprendan más sobre instalaciones con Heraldo, cómo se hace una instalación, es interesante saber que existen
algunos esquemas de instalación que ya se encuentran aquí y se pueden bajar de forma gratuita, no tiene ningún tipo de costo. Solo para dar un ejemplo, aquí por ejemplo yo tengo un color control. Yo quiero saber cómo instalar un color control con un 4 y con batería de litio. Automáticamente el sistema me baja el archivo donde se muestran las conexiones entre la batería, las conexiones entre los sistemas de monitoramiento, controladores de carga, inversores, el arreglo fotovoltaico, se ponen también las protecciones, también las configuraciones de comunicación entre los equipos se especifican. En fin, claro que no va a haber un esquema exactamente de la forma que ustedes lo necesitan, pero es una muy buena base para que lo adapten al tipo de proyecto que deseen instalar. Otro enlace, voy a regresar aquí, que también recomiendo mucho en la parte de downloads, es aquí Technical Information. Muchas veces queremos aprender más sobre los sistemas de monitoramiento, sistemas de almacenamiento de energía. Los libros o el libro principal en los cuales se basea este webinar está aquí. Se llama The Wiring Unlimited Book. También, si lo buscan, está la versión en español. Más adelante les pasamos el link también. En la presentación va a estar ese link cuando se los enviemos de aquí unos 2 o 3 días. Y también hay algunos otros libros y material interesante que les servirá a aprender más sobre nuestros equipos y también sobre los sistemas para almacenar energía. La evolución de los sistemas con baterías. Tenemos 45 años en el mercado diseñando sistemas para almacenamiento de energía. Nuestra empresa es una empresa holandesa. Este sería uno de los primeros inversores diseñados por Reinout, que es el fundador de Victron, Reinout Vader. Es un inversor de 300 VA de onda trapezoidal. Antiguamente no había inversores de onda senoidal, como los conocemos ahora. El mejor tipo de señal que podemos mandar era una onda trapezoidal. Durante 45 años, Victron ha proyectado y diseñado cada vez proyectos y productos, cada vez con lo último que hay en tecnología. Siempre estamos a la vanguardia y muchas veces nuestros competidores nos acaban copiando. Por eso que 33% de las personas de Victron son personas dedicadas a ingeniería, dedicadas a desenvolver nuevos productos, lo que es muy importante para siempre estar al frente de los otros. Ahora podemos hacer, desde esos inicios, más de 45 años atrás, podemos hacer sistemas mucho más completos, con monitorización y configuración remota, redes bifásicas, trifásicas, hasta 180 kVA. Tenemos una muy buena interfaz de comunicación con otros generadores a diésel. Algunos inversores que tienen comunicación con generadora diésel, aun cuando se pueden conectar, los inversores muchas veces no lo detectan. Los inversores Victron son capaces de detectar casi cualquier señal de generadora diésel, ya que normalmente la onda senoidal de los generadores a diésel no es muy buena y se necesita de inversores que puedan detectar este tipo de señal. También nuestros inversores son aprobados para usarse con baterías de litios. Han sido
experimentados, puestos en campo. Entonces pueden estar tranquilos que si son baterías que están aprobadas por Victron, esta otra batería de litio va a durar mucho tiempo, va a funcionar muy bien y por ser el elemento más caro en un sistema con baterías, es muy importante que cuiden bien de sus equipos, usando equipamientos de la mejor calidad. Podemos hacer acoplamiento CC, usando controladores de carga. Se puede hacer inyección de red a partir de un controlador de carga. Todo depende de las normas y legislaciones de cada país. Se pueden programar alarmas, sensores, se puede hacer distribución de energía para cargar la batería, descargar la batería, alimentar las cargas críticas, hacer muchas cosas más. En fin, lo que hasta el grado que hemos llegado con nuestros equipos es algo muy interesante y cada vez generamos nuevas ideas, nuevos equipos que nos permiten otros tipos de configuración que al final van a traer una ventaja para sus clientes. ¿Dónde comprar? En victroenergy.en, where to buy, dónde comprar. Es solamente digitar en qué país están, que automáticamente les muestra cuáles son nuestros distribuidores en cada país. Con esto, dejo la palabra a Heraldo Jara, que entrará en más detalle de cómo se hace una instalación fotovoltaica con baterías. Adelante, Heraldo. Hola Jorge, gracias por el pase. Bueno, primero que todo quiero agradecer por la visita, ¿cierto?, a este webinar. Gracias por su atención de antemano. Vamos a ver la segunda parte, digamos, del webinar de instalación de sistemas fotovoltaicos con almacenamiento. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Jorge, tienes que habilitar el... Ok, Heraldo, creo que ahora se puede. Perfecto. Ok, lo Ok. veo aquí. Perfecto. Bien, como les comentaba, vamos a continuar con este webinar. Primero, indicar a todos, ¿cierto?, la seguridad y descargo de responsabilidad nuestra, ¿cierto? Primero, indicar que las tensiones de 120 volts, 230 volts en la corriente alterna son voltajes muy peligrosos. Puede haber riesgo de shock eléctrico, ¿cierto?, de electrocución de la persona que lo manipule. Por eso siempre se recomienda que estos trabajos sean hechos por eléctricos que estén autorizados debidamente o calificados, ¿cierto? Y siempre regirse por las normativas eléctricas locales, dado que pueden diferir de algunas normativas de algunos países y otras. Entonces es muy importante que cualquier instalación eléctrica que ustedes quieran realizar siempre sigan la normativa eléctrica local para que puedan primero, para que estén diseñadas estas normas, son primero para la seguridad de nosotros mismos, ¿cierto? Y luego para proteger también el equipamiento o cualquier otro tipo de infraestructura que pueda verse dañada por algún tipo de riesgo eléctrico. Bueno, continuando con la capacitación de la semana antes pasada, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito acerca del shunt o el derivador, ¿cierto? Es muy importante instalar un shunt o un derivador en un sistema con baterías precisamente para poder hacer un monitoreo correcto del funcionamiento de este elemento, ¿cierto? Ya lo hemos repetido hasta el cansancio, que la batería, ¿cierto?, es el elemento más caro y más delicado del sistema y es finalmente el que nos permite mantener un sistema funcionando en horas de oscuridad, ¿cierto?, o con días de autonomía cuando no tengo red eléctrica. Se debe instalar, ¿cierto?, este sistema. Este es un elemento resistivo,
y va aumentando la resistencia del cable. Hablábamos la vez anterior que cada elemento que se instala a través del cableado de corriente continua va generando una pequeña resistencia, y eso va generando diferencias cuando son más bancos de baterías en paralelo o más equipos inversores o inversores cargadores para formar redes paralelas de mayor potencia o redes trifásicas, etc. Es muy importante considerar esto. Cuando la corriente pasa a través de este shunt, se produce una pequeña caída de voltaje. Entonces, si la corriente es pequeña, el voltaje, por supuesto, de esta caída de tensión también va a ser bajo, pero si la corriente es grande, ¿cierto? De gran potencia, el voltaje o esta caída de tensión va a ser mayor. O por supuesto, si el flujo de la corriente se invierte, también el valor, digamos, del voltaje o la polaridad del voltaje también va a cambiar. Y eso indica finalmente al sistema si la batería se está cargando o se está descargando dependiendo del flujo de esa corriente. Los shunt tienen una clasificación en sí de corriente y voltaje. Por ejemplo, el shunt que viene por defecto en los monitores de batería es de 500 amperes y 500 milivolts. Esto significa que si pasan 500 amperes a través de este shunt, va a haber una caída de tensión de más o menos 0,05 volt, que son los 50 milivolts. Y con ese valor va interpretando, con esa escala, el sistema, el monitoreo va interpretando el estado también de carga, además a través de los flujos de entrada y salida. Si yo a este monitor le configuro una capacidad de batería definida, entonces en base a esa capacidad él hace una relación y va también determinando también el estado de carga de la batería. Por supuesto, este shunt debe estar calificado para la corriente continua máxima que va a fluir a través de este consumo. Si tengo una instalación más grande, por ejemplo, una instalación trifásica de 60 o 90 kVA, no sé, hablando ya de sistemas más grandes, obviamente necesitaré un shunt más grande. El de 500 amperes me va a quedar corto por la cantidad de corriente que va a fluir. En un sistema de 48 volts, por ejemplo, en un sistema de 10 kilowatts, digamos, de 10 kVA, la corriente a esa potencia va a ser alrededor de 200 amperios. Por lo cual, si tengo un sistema trifásico ya de 30 kVA, por ejemplo, ya ese shunt me queda corto y tengo que adquirir un nuevo shunt para este dispositivo. Entonces ahí es donde nosotros pasamos a las distintas capacidades que también están disponibles en nuestra página web. Está el link por acá, donde pueden ver que estos están disponibles en tamaño de 500 amperes, que es el que viene por defecto en el monitor de batería. Luego ya están de 1000, de 200, de 2000 y 6000 amperios. ¿Ya? Este elemento o este shunt debe ser el último elemento que se conecta antes de la batería o del banco de baterías. Por ejemplo, si tenemos un banco de baterías más grande o de varias baterías en serie conectadas en paralelo a un bus bar, entre el bus bar, digamos, y los consumos, digamos, en corriente continua o los cargadores, debe estar conectado este shunt para que mida el flujo de energía que sale del banco de batería y el que entra al banco de batería. ¿Ya? El derivador, en este caso, el que nosotros compramos como de reemplazo, no viene con esta plaquita electrónica que se aprecia acá. Voy a hacer un zoom. Esta plaquita electrónica tiene dos tornillitos y en cada uno de los extremos indica el sector donde se conecta la carga y donde se conecta la batería. Entonces se retiran estos dos tornillitos, se toma esa plaquita y se reemplaza al shunt. Bueno, en este caso está por el otro lado, pero tiene marcado también los hoyitos para poder conectar esta plaquita a este nuevo shunt con los tornillos, digamos. Por si alguien se extraña que compra el shunt y no viene con la placa, es porque hay que reemplazar la que viene ya en el monitor de batería, la de 500 amperios, reemplazar esa placa al de 6000 si fuera el caso. El sensor de voltaje, este tema es súper importante.
debido a que el sensor de voltaje mide la diferencia de voltaje que hay entre el inversor, digamos en este caso, para el ejemplo de este dibujo, y el banco de batería, debido a que todas las conexiones, como hemos comentado, en este caso está simplificado, pero aquí nosotros tendríamos un shunt, ¿cierto? Un fusible en el positivo, un seccionador probablemente de corriente continua, más estos dispositivos van generando una resistencia, ¿cierto? Y por ende una caída de tensión en el cable, por lo cual el voltaje que mide el inversor en sus borneras, el monitor interno, ¿cierto? Del inversor, versus el que llega a la batería finalmente, puede variar en unos cuantos milivolts o volts, dependiendo de la calidad del cableado, por supuesto. Para el sensor de tensión, que se conecta directamente a los bornes de la batería, lo que hace es compensar esas pérdidas que pueden haber a través del cable. Por ejemplo, un banco de batería de plomo ácido de 48 volts típicamente se carga a 57.6 volts en el voltaje de bulk y absorción, por lo cual el inversor inyecta esa tensión, pero finalmente en los bornes de la batería están llegando, por ejemplo, 57 volts. Esos 0,6 volts de diferencia, cuando el sensor de tensión encuentra esa diferencia, le entrega esa información al inversor, y el inversor, en vez de entregar los 57.6 en la bornera, entrega 58.2 para que finalmente en los bornes de la batería lleguen los 57.6. Por eso es muy importante conectarlo para que la batería siempre se cargue con el voltaje correcto, ¿ya? Entonces, eso como referencia. En el caso de los inversores cargadores más grandes de nuestra familia, digamos, de Multiplus 4 y Multiplus 2, incluyen este sensor de tensión en el interior del equipo, en las borneras anaranjadas que se ven en la parte inferior de donde está la conexión de corriente continua, por ejemplo, en el caso de los 4, y ahí se conectan directamente dos cables. Obviamente aquí está simplificado, pero aquí también debiésemos ponerle un pequeño fusible de fusión rápida al inversor, perdón, al cable, digamos, que va desde del sensor hasta el borne de la batería, más que nada por seguridad. Luego, ya para los otros dispositivos como los MPPT, etcétera, etcétera, ya se requiere otro tipo de producto, que es un sensor, por ejemplo, el Smart Battery Sense, que es un sensor también que se conecta directamente a la batería, y a través de eso se energiza, y también se genera, o se puede generar a través de estos dispositivos, una pequeña micro red, digamos, smart, a través de Bluetooth, para compartir la información acerca del estado de tensión. Además, trae como una cinta de doble contacto para adherir el dispositivo al costado de la batería, y así entregar los valores de tensión y de temperatura al controlador y a todos los dispositivos que estén conectados a través de esa red Smart. Y también está el VBAST Smart Dangle, que es un dispositivo que, además de conectar el inversor, donde nosotros conectamos la interfaz MK3, por ejemplo, para conectar el inversor a nuestra computadora para poder utilizar el programa vConfigure y poder modificar las configuraciones del inversor, este dispositivo hace la misma función, pero se debe energizar, por supuesto, el dispositivo, y entrega una señal Bluetooth para poder conectarme a través de la aplicación Victron Connect, a través de cualquier dispositivo, tablet, celular, al equipo, para poder también realizar configuraciones de forma inalámbrica. Este dispositivo, además de entregar los valores de tensión, también entrega otros valores como temperatura también, porque tiene una bornera donde poder conectar también otro tipo de sensores, además de un relay, para entregar información al inversor.
En el caso en un sistema ESS, lo vimos también en unas webinar atrás, Jorge lo estuvo mostrando, acerca del ESS. La conexión ESS es cuando conectamos un sistema de inversor cargador funcionando ya sea con un controlador de carga MPPT en corriente continua o con un inversor cargador conectado en corriente alterna y además a la red eléctrica para hacer autoconsumo de manera inteligente o hacer uso eficiente de la energía. En este caso, para un sistema de ESS, el cargador interno del MultiPlus está desactivado por defecto. Cuando existe ya un MPPT, me refiero si están comunicados a través de los cables, ¿cierto? En este caso con un cable Ethernet a través del puerto B-Bus del inversor al puerto B-Bus del color control y a través con un cable B-Direct desde el puerto B-Direct del controlador de carga al B-Direct del color control. Al estar comunicados, ¿cierto? El color control toma el control de toda la instalación, valga la redundancia, toma el control de estos equipamientos, desactiva el cargador del MultiPlus y toma el control del cargador. Entonces, para poder hacer inyección de excedentes de energía, suponiendo que la batería ya está cargada y los consumos del inversor ya están cubiertos, pero todavía tengo más producción de energía solar, para poder hacer inyección, digamos, de energía, lo que hace el GX es controlar al MPPT para que cargue la batería y con ese exceso se devuelva a la red. Entonces lo que hace es establecer el voltaje de carga del inversor ligeramente más alto que el voltaje que determina el inversor como batería cargada. En este caso como un voltaje de flotación, por decirlo así. En este caso, cuando la batería está casi llena, el voltaje de la batería va a ser un poco más alto que el voltaje de corriente continua del MultiPlus, o en este caso, o del 4. Y por ejemplo, si fuera un sistema de 48 volts, esa sobretensión está alrededor de los 0,4 voltios. Entonces, en un sistema de 24 volts sería de 0,2, ¿cierto? Y en un sistema de 12 volts sería de 0,1 volt. Esa diferencia de tensión, cuando el color control lo detecta, recién ahí el color control determina que tenemos una sobreproducción de energía y puede hacer esa inyección de excedentes a la red eléctrica. Si tenemos esa diferencia de tensión o esa caída de tensión en el sistema, y no la controlamos a través de los sensores, ¿cierto? Lo que puede ocurrir es que no se pueda determinar el voltaje preciso a través del color control para que haga la inyección de excedente. Entonces es fundamental que la batería reciba el voltaje correcto del MPPT, porque esa caída en el MPPT puede producir o reducir esa sobretensión que se necesita o que necesita el multi antes de poder inyectar esta energía a la red. Por lo cual, si tengo un cableado defectuoso, puede hacer que un sistema ESS no retroalimente energía hacia la red como debería hacerlo en un sistema correctamente instalado. En el caso del cableado de corriente alterna, en algunos casos es ligeramente un poquito más diferente. Por ejemplo, en un sistema en paralelo, la corriente alterna se tiene que distribuir uniformemente por los equipos o la cantidad de equipos, ¿cierto?, que estén conectados en paralelo a esa misma fuente, por lo cual es muy importante no sobredimensionar el cable. Me refiero a no utilizar un cable demasiado grueso o muy corto, ¿cierto?, que tenga una resistencia muy baja. Porque la resistencia, ¿cierto?, de la ruta que hay de entre el AC-IN y el AC-OUT, digamos, de un inversor cargador o de una unidad, ¿cierto?, es de aproximadamente 2 miliohms. Es muy bajito, muy bajísima. Entonces,
Si se utilizan cables de baja resistencia, la corriente se va a desviar de una unidad a otra. La tolerancia es muy mínima. Por ejemplo, si por poner un caso, al utilizar cables de muy buena calidad, ¿cierto? Y muy cortos, en este caso, por ejemplo, en la unidad 1 puedo tener esta resistencia de 2 miliohms, pero porque también el conmutador interno de transferencia de los equipos no son exactamente iguales. Puede existir una pequeña diferencia. Entonces, si por una unidad tengo una resistencia total de 2 miliohms y por la otra unidad tengo una resistencia de 1 miliohms, con un factor de 1 a 2, lo que va a ocurrir es que por la segunda unidad va a fluir el doble de corriente que por la unidad 1. En cambio, si se utilizan cables con una resistencia un poquito mayor, digamos, o cables un poco más finos, lo que voy a lograr es que esa resistencia entre la unidad 1 y la unidad 2 se iguale a un valor un poco más alto. Lo que ocurre que a este factor ya de 15 a 16, en la diferencia de tensión que hay de la diferencia, digamos, de la corriente que va a fluir entre la unidad 1 y la unidad 2 es prácticamente despreciable, digamos, en términos de porcentaje. Entonces, por eso es muy importante que el cableado de corriente alterna se realice correctamente, sobre todo cuando son instalaciones mucho más grandes donde tengo equipos en paralelo. Para eso es importante medir los valores, ¿cierto?, de corriente y de resistencia que pueda tener entre los distintos cableados. La resistencia total del cable como referencia entre la entrada y la salida debe ser mayor que 6 miliohms entre la entrada y la salida de cada unidad como referencia, para poder tener un buen cableado en corriente alterna y no tener estos desbalances, porque puede ocurrir que en una unidad con equipos trifásicos o unidades en paralelo, un equipo pueda entrar en la función de Power Assist, por ejemplo, mientras que los otros equipos estén en pass-through, ¿cierto? O en cargador, digamos. Entonces pueden haber diferencias de funcionamiento a causa del cableado por los flujos de corriente de cada una de las unidades. También puede ocurrir que una de estas unidades entre en sobrecarga por estar fluyendo el doble de corriente que la unidad 1. Pueden ser muchos los problemas que se pueden generar si no se tiene un buen cableado también en la corriente alterna. Muy importante, y que nosotros recomendamos también, es instalar un bypass a las unidades en caso de o una derivación, ¿cierto? Es especialmente útil en sistemas de uso crítico, porque ese bypass nos va a permitir conectar la entrada, ¿cierto?, de la red o generador directamente a las cargas para hacer este bypass, por si este inversor cargador o esta unidad o este sistema necesita un mantenimiento, un cambio de configuración, si algo sale mal. Pueden ser muchos los eventos, digamos. Nada es eterno, aunque nosotros, por supuesto, vamos a hacer instalaciones para que duren los 20, 30 años, ¿cierto? Que nosotros queramos o estemos proyectando el sistema, sin mencionar obviamente el tema de baterías, que eso obviamente la vida útil de la batería está más limitada también al uso, ¿cierto? A la cantidad de ciclos, en fin, a un montón de variables diferentes, pero en el caso del equipamiento, el cableado, las protecciones, todo el sistema en general, nosotros lo diseñamos para que dure 20 o 30 años, ¿cierto? Sin recambio, digo. Los interruptores diferenciales, o los RCD, ¿cierto? Dispositivos de corrientes residuales, o también conocidos como GFCI, con sus siglas, que significa Ground Fault Circuit Interrupter, es un dispositivo de seguridad que protege en caso de falla eléctrica. Hace muchos años atrás, digamos, unos 20 años atrás, encontrar un equipo de estos en las instalaciones domiciliarias era poco común.
Pero estos equipos llegaron para salvar vidas, principalmente. Este dispositivo, la mayoría lo conoce, ¿cierto? Es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas, ¿cierto? De accidentes, ¿cierto? Provocadas por el contacto con partes activas de una instalación o con elementos sometidos a potencial. La carcasa de, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo básico de la lavadora, del refrigerador, en este caso el mismo equipamiento electrónico que nosotros estamos instalando, es muy importante tener este tipo de protecciones, ¿cierto? Porque lo que hace este dispositivo básicamente es medir la corriente, ¿cierto?, que entra a un circuito y la compara con la que sale de este. Entonces vamos a encontrar distintas clasificaciones de estos dispositivos de 30 miliamperes, 300 miliamperes, en fin, dependiendo también del tamaño de la instalación. Hay distintos tipos de dispositivos. Entonces cuando ocurre que hay una diferencia de esos 30 miliamperes, 300 miliamperes de diferencia entre la corriente que entra y la que sale, este dispositivo abre el circuito, impidiendo que la corriente fluya a través, por ejemplo, en este caso de la persona, que en esta representación no hay un interruptor diferencial, ¿cierto? Por lo cual, al tocar la parte activa, la parte metálica del dispositivo, la corriente fluye a través de la persona a tierra, porque el neutro está conectado a tierra en alguna parte, puede estar conectado en la misma instalación, puede estar conectado, no sé, en el generador, en el transformador de la red de distribución eléctrica, en fin, en alguna parte ese neutro puede estar aterrizado y hace que nosotros, al tocar esta parte activa, cerremos el circuito y la corriente fluye a través de nosotros. Entonces, estos dispositivos evitan precisamente este tipo de accidentes y que son mucho más comunes de lo que uno podría, no sé, al tocar la fase del neutro, por ejemplo, que también obviamente es un accidente que puede ocurrir cuando estamos trabajando con líneas energizadas. Puede ocurrir que nosotros por accidente pasemos a tocar estos dos cables, pero esos accidentes son menos comunes que tocar una parte activa, ¿cierto?, de algún circuito. En el caso de nuestros equipos, los Multiplus, los 4 y los Multiplus 2, en general, toda nuestra línea de inversores cargadores, tienen un relé de puesta a tierra, ¿cierto? Este relé lo que hace es conectarse y desconectarse del enlace de neutro a tierra que existe en una línea. Por ejemplo, si estoy conectado a la red eléctrica, ¿cierto?, en el AC-IN y tengo mis consumos en el AC-OUT del inversor, cuando estoy conectado a la red en el AC-IN, el Multiplus lo que hace es acoplar el neutro, ¿cierto?, y la fase del AC-IN a la red de entrada, que puede ser, como les mencionaba, la red eléctrica o un generador eléctrico que esté conectado. Entonces, al conectarse, el relé de puesta a tierra que tiene el inversor permanece abierto, aterrizando todas las partes, digamos, metálicas y todo el sistema de puesta a tierra a la tierra, digamos, de servicio de la unidad generadora o donde está, digamos, aterrizado el neutro, en la entrada de corriente. Cuando este inversor se abre este relé, ya sea porque se apaga la fuente de entrada o porque se bajan las protecciones eléctricas que están a la entrada del inversor, en esa paso, digamos, de modo cargador, digamos, a trabajar en isla, en modo aislado, en menos de 20 milisegundos, al abrir este relé, automáticamente cierra el otro relé de puesta a tierra, conectando el neutro a tierra
internamente del inversor a la puesta a tierra general. Si por alguna razón nosotros tenemos otras protecciones o tenemos problemas, digamos, de accionamientos de estos diferenciales, este relé se puede desactivar esta función. Si ustedes ingresan al inversor, ya sea por el BBus Smart Dongle, ¿cierto? El dispositivo este con la aplicación Victron Connect por Bluetooth, o con el cable de red conectado al MK3 y al inversor, ¿cierto? Con el programa BConfigure, pueden entrar en la ventana de inversor, van a encontrar el relé de puesta a tierra que lo pueden desactivar. Por defecto viene activado esta función, ya sea si tienen algún problema, digamos, de aterrizaje en alguna otra parte de la instalación, aguas abajo del inversor. En algunos casos, y esas protecciones se están activando, habría que probar desactivando este relé y ver cómo se comporta el sistema. Si es que esa tierra no se puede mover, reemplazar o conectar al sistema general. Digamos, eso va a depender de dónde estén ustedes implementando la solución. Si es un sistema completamente nuevo, por supuesto que no van a tener ese problema, y este relé debe permanecer activado para que todo el sistema esté aterrizado a la red general, digamos, de puesta a tierra. Y hablando de tierra, ¿cierto? ¿Qué es la conexión a tierra? La conexión a tierra, ¿cierto? O toma de tierra o puesta a tierra constituye una vía de retorno común para la corriente eléctrica de un circuito. Es necesaria para la seguridad eléctrica porque esta crea un punto de referencia en un circuito en el que se miden diferentes voltajes. Un buen sistema de puesta a tierra es necesario para mantener la seguridad de las personas que trabajen o estén en contacto con estas instalaciones eléctricas, así como también para mantener las condiciones óptimas de operación con los distintos equipos de la red eléctrica, digamos, que se están usando. Un buen sistema de puesta a tierra nos puede llegar a salvar la vida. Existen tres tipos de puesta a tierra, ¿cierto? La tierra, que es la conexión física directa, ¿cierto?, a la tierra del equipamiento. Esto generalmente se hace, ¿cierto?, clavando una varilla, ¿cierto?, una estaca de tierra, una barra Cooper también, en fin. En algunos casos, ¿cierto?, instalaciones más grandes se hace un sistema de malla tierra, en fin. Luego tenemos la tierra del chasis, que es la conexión, digamos, física de una estructura metálica, como la de un vehículo, el casco de metal de un barco, el mismo chasis del equipamiento electrónico de nuestros inversores, etcétera, ¿cierto? Y la puesta a tierra propiamente tal, que es el punto de referencia o el punto común, ¿cierto?, en el circuito donde se miden también estos voltajes y se hace esta conexión. En principio, ¿cierto?, los inversores y los generadores no son más que la fuente de dos potenciales con una diferencia de 230 voltios o 120 voltios, dependiendo, por supuesto, de la red que nosotros estemos utilizando. Tocar uno solo de estos cables no va a conducir un flujo de corriente porque el camino no está cerrado, el circuito no está cerrado, está incompleto. Por ejemplo, imaginando dos cables de corriente alterna, ¿cierto?, sueltos, un cable fase, ¿cierto?, y un neutro. Cuando los cables están ahí no fluye corriente porque el circuito no está cerrado, pero si tocamos estos dos cables, ¿cierto?, una mano con el neutro y otra con la fase, ¿cierto?, obviamente el circuito se cierra y la electricidad fluye a través del cable vivo, ¿cierto?, a través del cuerpo de nosotros, y a través del corazón y regresar al neutro. Esto obviamente puede ser fatal, digamos. Una pequeña corriente que circula a través del corazón podría detenerlo. Pero en este caso, digamos, con tocar un solo conductor no pasa nada. Es lo mismo que en los pájaros, ¿cierto? Cuando los vemos en los cables, no se electrocutan porque no están cerrando el circuito. Lo que les comentaba antes,
la forma más o bastante común, digamos, de ocurrir estos accidentes es cuando fluye electricidad, ¿cierto?, a través de nuestro cuerpo hasta la Tierra. Esta situación es más común que alguien tocando, como les decía, la fase o el neutro. Y que el neutro puede estar conectado a tierra en alguna parte de la instalación misma o en la fuente, etc. El cable de tierra debe conectarse del chasis a la tierra. Y ahí, si uno toca el equipo defectuoso, en este caso, la corriente, por un efecto físico, ¿cierto?, se va a ir al punto donde tiene menor resistencia. Y esa resistencia, ¿cierto?, es la tierra, o es el conductor de tierra, es el que ofrece la menor resistencia, por lo cual la corriente, así como les comentaba adelante, de que si tengo una diferencia importante de resistencia entre un inversor y el otro conectado en paralelo, por uno vamos a fluir más corriente que por el otro. En este caso es básicamente lo mismo. Acá la resistencia típicamente está por debajo de los 20 ohms, mucho menos que el cuerpo humano, por lo cual toda la corriente fluirá por el conductor hasta la Tierra, y ahí es cuando accionaría en ese caso un interruptor diferencial si tuviésemos esa conectado en este lugar. En el caso del aterrizaje en un sistema aislado, aquí se ve una imagen de referencia, ¿cierto? Lo voy a ampliar para que se pueda ver un poco mejor la imagen. En general, el positivo y el negativo de los paneles no lo debe conectar a tierra a menos que el fabricante del panel lo indique. Hubo algunos casos antiguamente los paneles de capa fina, que ya casi no se fabrican algunos, se debía aterrizar el polo positivo o el polo negativo. Porque de esa manera, si no se hacía, el panel sufría una degradación acelerada y le empezaban a aparecer como unas quemadas de cigarrillo en las celdas, si no se aterrizaba el polo por la corriente que fluía a través de las celdas, por el efecto, digamos, que se genera en la celda. La entrada del negativo del MPPT, digamos, no está aislada del negativo de la batería, digamos, del fotovoltaico. Por lo cual, si lo conectamos, acá aterrizamos algún polo de los paneles, vamos a generar alguna corriente a tierra. Entonces, hay que conectar la tierra lo más cerca de la batería. Me han preguntado si algunas personas aterrizan el polo negativo de la batería. Pues bien, el negativo de la batería, digamos, o la batería misma, la Tierra, debe ser la conexión más confiable y visible en este caso, y además es el retorno, digamos, de la misma fuente de almacenamiento. Ahora, el cable de tierra, de la batería, y que viene del inversor básicamente, y de la puesta a tierra a la tierra misma propiamente tal, debe ser de la suficiente espesor o grosor para poder soportar una corriente, digamos, de falla similar a la del fusible que tenga el inversor. Si tengo un fusible de 200 amperes, por ejemplo, este conductor de tierra que tengo de acá y el que viene de la batería y de la puesta a tierra hasta la tierra misma, debe ser de una sección suficiente para soportar esos 200 o más amperes en caso de una falla. Este es el cable que viene del chasis, de la batería y del chasis del MPPT. El del chasis del MPPT a la puesta a tierra tiene que ser del grosor suficiente de acuerdo al fusible que está conectado del MPPT a la batería. Y así en cada dispositivo. ¿Se entiende? Perfecto. En el caso de la corriente alterna del inversor hay un aislamiento básico entre la AC y el chasis, por lo cual también se debe aterrizar. El chasis del MPPT también, como les decía, en fin.
todos los dispositivos en general deben estar conectados a la misma tierra, o a la misma puesta a tierra, y esa puesta a tierra tiene que estar lo más cerca de la batería posible. Si tuviéramos un sistema con un inversor cargador, ¿cierto? Con un generador en la entrada, un generador, no sé, por ejemplo, podría ser un sistema de 3 kVA o de 5 kVA, ¿cierto? Con un generador de similar potencia. Como les decía, hay que utilizar una única toma a tierra. Todos los dispositivos, en este caso internamente, el generador está conectado a la tierra, ¿cierto? A través de la entrada de la conexión de tierra en el AC-IN, y en el AC-OUT lo mismo. Internamente el sistema está conectado a la tierra también del equipo. Y acá el generador, voy a agrandar otro poquito la imagen, también está conectado al chasis, el chasis a la misma tierra del equipo. Perfecto. Y como les comentaba, el negativo a la tierra. De manera similar, si tuviéramos un sistema aislado con un generador de alta potencia, estamos hablando ya, no sé, un sistema trifásico, un sistema, no sé, con 2 o más inversores en paralelo para aumentar potencia. Ahí en ese caso, la tierra del generador se tiene que conectar directamente al sistema de puesta a tierra. Me refiero a que en vez de usar la tierra que está conectada en el AC-IN del inversor, que también valdría, es conectarlo directamente al sistema de puesta a tierra, para que en el caso de si existiese una falla en un generador más pequeño no nos generaría tanto problema, pero una falla en un generador de alta potencia es mejor que eso fluya directamente a tierra en vez de que fluya a través de los inversores antes del sistema de puesta a tierra, en el caso de que, como les decía, hubiera una falla y tuviéramos que hacer una descarga rápida de esa corriente. En un sistema de almacenamiento ESS, ya hablamos de lo que era un ESS, ¿cierto? Un sistema conectado a red. El cable DC, ¿cierto? De tierra, en el mismo caso, tiene que soportar toda la corriente que pueda fluir a través, digamos, o que sea, que pueda soportar toda la corriente en función del fusible más grande, ¿cierto?, que está conectado en el DC. Tiene que ser capaz de transportar toda esa corriente. El chasis también se debe conectar, también con un cable de la misma sección que el de la batería. El controlador con una sección igual o superior al fusible de conexión, y así cada uno de los dispositivos electrónicos que tengan partes metálicas, ¿ya? Debe existir una única tierra central para que también exista una equipotencialidad en el sistema en caso de que exista algún tipo de falla. ¿Ya? No podemos tener una tierra para la alterna, otra para la continua en distintas zonas. Tienen que estar comunicadas. Hay que verificar que la puesta a tierra sea correcta. Aquí se puede ver una varilla, ¿cierto? O el electrodo, digamos, de tierra, el terreno mismo, la horqueta donde se conecta el cable de conexión. Aquí hay otras figuras referenciales, ¿cierto? Aquí cuando ya tenemos un sistema de puesta a tierra un poco más grande, con la puesta a tierra y la conexión a la pica a tierra. A esta tierra, digamos, en común van llegando todos los dispositivos. En el caso del valor de puesta a tierra, en la NEC, ¿cierto? La National Electric Code, que es de Estados Unidos, indica que es necesario asegurarse que la impedancia del sistema tierra sea menos de 25 ohms. Esto como una referencia. Eso lo especifica la norma de ellos, de la NEC, digamos. Pero siempre es importante, como les comentaba en un principio, regirse por las normas locales, dado que pueden variar ligeramente. Por ejemplo, en el caso de Chile son 20 ohms, en Brasil son 10 ohms, pero para instalaciones para el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, el valor típico usado es de 5 ohms. Entonces, siempre regirse por las normas
nacionales, para que puedan tener un valor exacto. ¿Cómo verificarlo? Bueno, con un telurímetro, ¿cierto? O un inductor de tenaza, ¿cierto? Con esto puedo medir la puesta a tierra de una pica tierra, por ejemplo, cuánto es el valor de tierra. Se pone acá igual que un amperímetro de tenaza, ¿cierto? Y hace una inducción y con eso puede determinar el valor de resistencia de ese valor. El telurímetro, el equipo que sirve para medir la resistencia y la resistividad del suelo. La resistencia se mide en ohms, ¿cierto? Y la resistividad del suelo se mide en ohms por metro. Y ahí, dependiendo de las picas, la diferencia a qué distancia están, va determinando el valor de resistencia, de resistividad del suelo, y con eso se puede después calcular el tamaño, si se requiere una pica o una pica cada 2,5 metros o una malla tierra, eso dependiendo del valor de resistividad del suelo que se esté implementando el sistema. Protecciones contra descargas atmosféricas. Esto es súper importante, sobre todo en los países más caribeños. En Chile no ocurren mucho descargas eléctricas, pero sí en otros países son muy comunes, sobre todo cuando hay tormentas. ¿Para qué sirve? Bueno, la protección contra rayos mitiga los efectos de los rayos. Un pararrayo está conectado a un extenso sistema de puesta a tierra que estábamos comentando previamente. El sistema de puesta a tierra cuenta con una gran superficie de conexión a tierra para poder digamos, transportar típicamente valores desde los 3 kA hasta los 100 kA en el caso de una descarga eléctrica, para que pueda disipar esta corriente, digamos, y no dañar el equipamiento electrónico. Ahora bien, si el rayo cae encima justo de donde ustedes están, lo único que tienen que hacer es salir corriendo, porque no hay sistema que los vaya a proteger si fuera una descarga directa. Así que es muy importante que la conexión de esta variedad esté a un buen sistema de puesta a tierra. Los pararrayos típicamente en sistemas fotovoltaicos se montan sobre los paneles o entre los paneles, como en este caso. Están comunicados, ¿cierto?, por un cable de tierra para que exista una equipotencialidad, ¿cierto?, en el aterramiento, ¿cierto? Un dispositivo de protección contra sobretensiones, tanto como alterna y como de corriente continua, ¿cierto? Varistores, ¿cierto? Es muy importante también instalarlos para que puedan disipar también o protegerlos contra estos fenómenos, ¿cierto? Y obviamente una vez que el sistema está instalado, hay que probar la puesta a tierra. No me refiero a intentar conectar una descarga eléctrica, sino que medir los valores de resistencia del aterramiento con los sistemas de pararrayos. ¿Cuánto es la resistencia que se está obteniendo en ese lugar? Típicamente un pararrayo proporciona una protección en forma de cono de unos 45 a 60 grados aproximadamente. Para una superficie más grande se pueden utilizar diferentes varillas que se proyecte el valor, digamos, de esta sombra, por llamarlo así, de el pararrayo. Hay un ejercicio que es usar el método de la esfera rodante, donde se hace un cálculo matemático para determinar de cuánto sería más o menos el diámetro, ¿cierto?, de una esfera, y esa esfera, al hacerla imaginariamente, por supuesto, rodar a través de un dispositivo, pues, o que queremos proteger, en este caso una instalación, las partes que toca la esfera son las partes que están con peligro, digamos, de recibir descarga eléctrica, y es donde nosotros debiésemos poner sistema de varillas, ¿cierto?, o pararrayos. En este caso, un edificio más alto, la parte más baja, que está en azul, está a salvo, digamos. Estas son las partes seguras, digamos, de una instalación en caso de una descarga. Pero en caso de otro tipo de edificaciones, tenemos partes rojas donde están en riesgo de electrocución. De todas formas, acá para más información en detalle se pueden ir a este siguiente link que les dejo acá,
hay una explicación bien detallada con respecto a lo que les estoy comentando acerca de este sistema y las fórmulas matemáticas y todo el cuento para poder hacer el cálculo. Los varistores que les comentaba, ¿cierto? Es un componente electrónico con una curva característica similar a la de un diodo. Suelen usarse para proteger circuitos contra variaciones de tensión. La corriente, evitan, digamos, en este caso, que la corriente pase por componentes sensibles y hacen que la descarga o esta sobrecorriente fluya a través de estos mismos dispositivos hasta el sistema de puesta a tierra. Un varistor también se conoce como un resistor dependiente de voltaje o VDR. La función, como les decía, es conducir esta corriente significativa cuando el voltaje es excesivo a través del dispositivo a un sistema de puesta a tierra. Esto es el complemento, digamos, para los sistemas de pararrayos, como les hablaba, de los varistores y los descargadores de sobretensión. En este caso, este dispositivo de protecciones contra sobretensiones solares se llama Midnight. Es un dispositivo tipo 2, está diseñado para sistemas de corriente alterna y de corriente continua, y actúa sin interferir con los interruptores diferenciales. Acá hay unas imágenes referenciales cómo se conectan estos dispositivos. Es bastante simple la conexión al positivo y negativo y a la puesta a tierra del sistema, en paralelo, digamos. Y hay una referencia de cómo se conecta el dispositivo. Si quieren más información, pueden buscar Midnight MNSPD en Google y les va a aparecer mucha información relacionada con eso. Para la gente que está más ligada a la navegación, ¿cierto? Los sistemas de navegación están expuestos generalmente a lo que es la corrosión galvánica. Y la corrosión galvánica es causada por una corriente eléctrica de corriente continua que ingresa al barco a través de la conexión de tierra, cuando se conecta el barco, ¿cierto?, al sistema de puesta a tierra del puerto. Entra una corriente continua a través del cable de tierra y se devuelve a través del agua a la misma tierra, generando esta corrosión galvánica. Y esta corrosión puede generar corrosión precisamente en todos los metales bajo el agua: el casco del barco, la hélice, el eje, en fin. Todas las partes metálicas que estén sumergidas empiezan a sufrir esta corrosión y, por supuesto, daña el barco de manera irreversible en algunos casos. A esta corriente se le llama corriente galvánica, para el que no la conocía. También ocurre esta corriente galvánica, por ejemplo, cuando instalo paneles fotovoltaicos en una estructura de acero, por ejemplo, o de algún otro material metálico que sea más catódico en términos en términos químicos, digamos. Entonces, al tener el marco del panel fotovoltaico, un marco de aluminio anodizado, con esta otra superficie que tiene otra potencialidad, se generan también estas corrosiones galvánicas que finalmente terminan dañando la celda interna del panel en el mediano o largo plazo, dependiendo también de la calidad de fabricación del panel. Entonces, por eso también es muy importante utilizar estructuras de aluminio anodizado en la instalación de paneles fotovoltaicos, al menos en la primera conexión, donde está afianzado propiamente tal el panel a la estructura. Después se puede hacer otro sistema de aislación, digamos, si es que es por ejemplo, una estructura metálica, el techo de un galpón, en fin, que obviamente el techo del galpón no es de aluminio. Entonces, es muy importante conocer esto de las corrientes galvánicas. En el caso, siguiendo con el tema de lo que es la navegación, ¿cómo podemos prevenir esta corrosión galvánica en los sistemas de navegación? Instalando un aislador galvánico, probablemente tal. Les dejo el link acá mismo como hipervínculo, que lo que hace es bloquear precisamente el ingreso de esta corriente continua a través de la conexión de tierra del barco. Es
digamos, es la solución más económica y más básica. Luego ya puede ser la instalación de un transformador de aislamiento, ¿cierto? Que también están disponibles en nuestra página web, les dejo el link también acá, que lo que hace finalmente es transformar la corriente eléctrica que entra digamos, del puerto en electromagnetismo, y a través de la otra bobina la vuelve a transformar en electricidad, proporcionando un aislamiento galvánico entre la entrada y la salida, en el caso si fuese un inversor cargador, o en este caso en la entrada de la red del puerto y la instalación eléctrica propiamente tal del puerto. Por favor, no hagan esto. Primero, no usar el mismo grosor de cable en todas las, digamos, en todas las líneas, en toda la instalación completa. He visto muchas veces también este problema, que por ejemplo se hace un banco de baterías, de más baterías en paralelo, etcétera, donde compran una cantidad de cable de la misma sección, y esa misma cantidad o esa misma sección de cable la ocupan para todo el sistema. Fíjense muy bien en los manuales de instalación, en los manuales de los inversores, de los cargadores en general, aparece una tabla indicando la sección mínima recomendada por el fabricante para cada uno de los tramos, también por distancias, de 0 a 5 metros, de 5 a 10 metros, entonces es muy importante que se respete eso. No olvidar crimpar correctamente, ¿cierto?, los conectores. Es muy recomendable que cada vez que crimpen un cable con un terminal eléctrico, un Ferrul, un MC4, este mismo terminal de ojo, que realicen una prueba de tracción en el cable. Esto quiere decir que tomen el terminal, tomen el cable y jálenlo con un poco de fuerza para ver que efectivamente el terminal no se desprenda del cable. Debido a que cuando quedan estas conexiones mal hechas, digamos, se empieza a generar microcortes en el cable y se puede generar un incendio o se termina fundiendo toda la unidad. Por supuesto, instale los fusibles que corresponde de acuerdo a las capacidades que requiere cada uno de sus circuitos. No use bloques de combinación o cinta aislante para hacer uniones en los cables. Utilice los terminales correctos, fíjese en los manuales y haga una instalación pensando en que esa instalación va a durar 20 años, 30 años, y esa cinta aislante, ¿cierto? Y ese conector definitivamente no va a durar ese tiempo. Tampoco conecte todos los terminales eléctricos de sus circuitos a la batería. Utilice barras de distribución para poder hacer conexiones limpias y seguras. Así, si requiere hacer un mantenimiento a alguno de sus circuitos, no tiene que desconectar todo el sistema de forma, además de ser peligroso, puede mantener la continuidad operativa de su instalación. Y por supuesto, no conecte la tierra equivocada. Conecte la tierra correcta. Es muy importante. Esto, ya para terminar, Jorge ya les mostró dónde pueden descargar esta información. Igualmente les dejo el link de esta imagen. Quiero mostrarle aquí básicamente una instalación. Este es para un sistema, por ejemplo, un sistema de navegación, ¿cierto? Puede ser un barco, una autocaravana, etcétera, donde tengo mi controlador de carga con algunos paneles solares, ¿cierto? Y esto conectado al bus bar de corriente continua. Aquí está el alternador, ¿cierto? Con un Argo FET, ¿cierto? Para poder hacer carga de baterías cuando el alternador también esté funcionando, y un inversor cargador conectado también al mismo bus bar. Fíjense en las conexiones, esto está a un nivel de detalle bastante importante, y lo que les comentaba, el cable de puesta a tierra del mismo grosor o que pueda soportar la corriente en caso de una falla eléctrica al negativo de la batería y del negativo al sistema de puesta a tierra central. El siguiente, por ejemplo, es una instalación de un sistema trifásico con un sistema de baterías de litio. También les dejo el link de la imagen ahí.
les agrando un poco el sistema y fíjense que todos los sistemas de aterramiento están conectados al negativo de la batería. Por último, un sistema de navegación también con alternador, ¿cierto? O generador también, conectado a un sistema Links de distribución o un bus bar de corriente continua Victron, el cual permite administrar corrientes de hasta 1000 amperios con un Link Smart BMS conectado a un sistema de baterías de litio Victron también. Aquí está el detalle también. Esto lo pueden ampliar. Aquí obviamente no se puede ampliar un poco más porque se va a pixelar la imagen, pero tienen el link también ahí y en la información que les dejó Jorge. Les agradezco su atención. Por mi parte, me despido en este tramo. Cedo la palabra a Jorge para que pueda entregarle una información importante para hacer el cierre de la capacitación. Les agradezco nuevamente su tiempo y los dejo invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y en todos nuestros canales de información que Jorge va a mostrar para ustedes, donde puedan encontrar toda esta información y mucha más valor agregado que ponemos a disposición a ustedes para que puedan cada vez hacer instalaciones más profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos. Antes de que terminemos, tengo un par de slides para pasarles. También les voy a pedir, por favor, que nos respondan una encuesta. Esas encuestas tienen informaciones muy importantes para nosotros. Ahora en este momento deben estar viendo la encuesta. En lo que la revisan, en lo que la responden, voy a pasar esas informaciones finales para que continúen estudiando, avanzando, conociendo más sobre nuestros productos. Bueno, primeramente, como ya lo había dicho, esta presentación se basa en este libro que se llama Wiring Unlimited. Aquí está el link para que lo puedan bajar en español. Esta presentación, como ya lo hemos comentado en el chat, en aproximadamente unos 2-3 días va a llegar a sus emails, tanto la presentación como el video grabado, los videos anteriores que ya hicimos, si por algún motivo no estuvieron con nosotros, están en el mismo link, en la misma página donde hicieron su suscripción, latam.victronenergy.com. El Victron Professional es un portal en donde hay otros cursos con subtítulos en español para que aprendan más de cómo configurar un multiplus, un inversor cargador, un MPPT, el MPPT-RS, que es un nuevo producto, los sistemas de monitoreo, cómo se usan los sistemas de monitoreo. Hay bastantes cursos, se generan certificados, es muy interesante. También pueden ver los próximos eventos, no solamente en español, sino también en otros idiomas, noticias, videos, etcétera. Siempre muy recomendado que todo mundo haga su inscripción en el Victron Professional. No hay costo y siempre ha sido actualizado con nuevas informaciones y nuevos cursos. Nuevamente aquí el link del Victron Professional. Aquí está el link para entrar en los webinars anteriores. Puede ser latam.victronenergy.com, también sirve. Si quieren ver la lista completa de nuestros equipos, está en este link. La lista la pueden desconsiderar de precios, es solo para que vean cuáles son la lista completa de nuestros productos. Nuevamente, para comprar localmente, vean con su distribuidor, Victron, si no lo conocen, entren en victronenergy.com.es, where to buy, donde comprar, colocan el país que automáticamente les aparecen varias opciones de distribución. Para hablar más con nosotros, si tienen algún asunto que no puede ser directamente con distribuidor, estos son los países que gerencia mi compañero David López: México, Centroamérica, Caribe, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam.
Estos son los países que yo gerencio: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Nos pueden agregarlo en el LinkedIn, caso nos quieran hablar por allá, no hay problema. O también nos mandan un email a dlopez@victronenergy.com o jortiz@victronenergy.com. Como dije en el video al comienzo, nos acompañan en las redes sociales de la TAM y a nivel mundial. Siempre estamos poniendo nuevo material, nuevas instalaciones. Estamos haciendo un trabajo muy bueno para divulgar nuestra marca, y no solamente divulgar, sino para ayudarles a hacer mejores instalaciones y, claro, lo que todos queremos, que puedan instalar cada vez más nuestros equipos para más clientes y más clientes. Este es el cuarto webinar. El último webinar es sistemas en paralelo, bifásicos, trifásicos. Vamos a hablar sobre configuración. Vamos a hablar un poco más de detalle de cómo colocar en marcha nuestros equipos. Los esperamos en este cierre. Será muy importante y muy interesante para nosotros tenerlos nuevamente aquí. Nuevamente, el link es latam.victronenergy.com. Para que ya se inscribió, el link le va a llegar automáticamente a su email. De parte de mí, Jorge Ortiz, de parte de Heraldo Jara y de parte de David López, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les deseamos un buen día y también una buena semana. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Heraldo y Jorge. Muy buen webinar, Heraldo. Felicitaciones. Gracias. Y a los asistentes, esperamos veros pronto. Que tengáis un muy buen día. Buen día, hasta luego. Gracias. Chao, Bye. chao.